Acerca del pseudo-congreso del Partido Obrero Oficial. Escribe Jorge Altamira, 26 de octubre del 2020. El reciente congreso organizado por el aparato del Partido Obrero Oficial ha sido una farsa. Por lo pronto no incluyó en su temario la expulsión de 372 militantes, que luego se convirtieron en 1.200, por un puñado de dirigentes, efectuada a la sombra de un sábado a la noche de finales de junio de 2019. De acuerdo a los estatutos del Partido Obrero, una determinación semejante es atribución irrevocable del Congreso del Partido, con la admisión del derecho a la defensa de los militantes excluidos. La amputación de esta facultad política del Congreso es, por sí misma, un reconocimiento de que el Partido Obrero Oficial ha dejado de ser un partido para convertirse en un aparato. Para el registro, señalemos que la expulsión fue repudiada de inmediato en las redes por un miembro destacado del Comité Nacional. Como agravante, si cabe, entre los expulsados figuran 3 miembros suplentes del Comité Nacional, electos en el Congreso precedente. El desconocimiento al derecho y también la obligación a la soberanía del Congreso para decidir sobre esta cuestión es una violación de principios del centralismo democrático como método político estratégico de construcción de un partido socialista. Es claro que la intención ha sido evitar la reapertura del debate público de estas expulsiones, incluido el derecho a que los compañeros expulsados ejerzan su defensa política, incluso públicamente. Estamos ante un aparato que ha buscado blindar su propia impotencia y que aborrece de la discusión política abierta. En este sentido, el Congreso ha clarificado las diferencias entre el aparato y lo que hoy constituye el Partido Obrero Tendencia. Es importante señalar que desde la fecha de la expulsión se han producido nuevos desarrollos, en primer lugar en el Polo Obrero y la Unión de Juventudes por el Socialismo. Regionales enteras y varios agrupamientos han pasado del oficialismo a la tendencia. Un debate franco no habría podido soslayar este proceso. Otro aspecto es que un número indeterminado de compañeros han dejado de militar, lo que expone el retroceso ulterior que ha sufrido el oficialismo, y por otro lado, el carácter eminentemente político de la crisis. La irregularidad estatutaria del procedimiento del Congreso muestra, entonces, el carácter liquidacionista del aparato en lo que tiene que ver con desarrollar un partido revolucionario de la clase obrera. En línea con lo anterior, no se ha hecho público ningún balance con relación a otros aspectos relevantes de esta crisis del partido. Nos referimos al auxilio solicitado al Poder Judicial para intervenir regionales del partido que adhirieron, por un voto de mayoría, a la tendencia. Este recurso a la intervención del Estado convierte en una falacia, para decirlo con suavidad, la pretendida independencia política de la que se jacta el aparato. Poco falta para que nos preguntemos cómo fallaría, en última instancia, la Corte, de qué lado Rosenkrantz y de qué lado Lorenzetti o Maqueta. Como se dice con frecuencia, el aparato judicializó la política. Esta judicialización tuvo el efecto inesperado de poner al descubierto que la dirección legal del partido ha sido atribuida a un grupo familiar, que por esta razón se ha hecho cargo de las intervenciones. En resumen, este enorme paquete político ha sido sustraído al Congreso, el representante real del partido mismo. Estamos ante una cuestión política de primera magnitud porque tiene que ver con la naturaleza del partido y, en definitiva, con la naturaleza del poder político que este partido opone al Estado burgués, o sea, con el carácter que atribuye a un gobierno de trabajadores y a la transición política al socialismo. La indiferencia o el desinterés por estas cuestiones tipifica precisamente a un aparato. ¿Qué clase de vanguardia obrera puede desarrollarse con este método de evasiones? En el lapso transcurrido desde las expulsiones, unos y otros tuvimos también la oportunidad de poner en evidencia la mayor o menor trascendencia de las posiciones políticas respectivas.
El Congreso oficial no ha ofrecido, sin embargo, un balance político del apoyo brindado a Capitanich para la sanción, primero del presupuesto de Chaco y después para una legislación de venta de tierras fiscales, nada menos. Habría que ver qué opinan los trabajadores de Guernica acerca de este descomunal despropósito. El Congreso debió haberse pronunciado acerca de si compartía el planteo de que estas conductas habrían sido errores repetidos de la organización partidaria de la provincia. No se conoce tampoco que el Congreso se hubiera pronunciado acerca del voto a la legislación pro-sionista en la legislatura y acerca del error que reconoció luego el equipo parlamentario, SIC, y menos aún de la visita a la embajada de la autoridad palestina para hacer profesión de fe a la causa palestina, que esa autoridad pisotea al actuar como policía política de los servicios de seguridad del sionismo. Tampoco hay nada acerca del voto a la emergencia alimentaria en el Congreso Nacional, que marcó el primer acuerdo de la transición entre la coalición fernandecista de un lado y la del macrismo por el otro. Ahora bien, la adaptación parlamentaria al Estado por parte del aparato ha sido una de las diferencias marcantes entre el oficialismo y la tendencia antes de las expulsiones. Como para dar un ejemplo, el voto por la ley Micaela, que confiere al Estado burgués y clerical la formación en perspectiva de género de la burocracia estatal, incluida la policía, los servicios de seguridad y los militares. Crisis histórica del Partido Obrero. Lo señalado hasta aquí es un juicio severo e irrefutable acerca del aparato que ha usurpado el Partido Obrero, pero no es sino la introducción a la cuestión fundamental. Las expulsiones masivas y sumarias han desatado una crisis histórica del Partido Obrero. Constituyen un golpe brutal al desarrollo de una vanguardia revolucionaria en Argentina y también en el plano internacional. El aparato lo caracteriza como un progreso. Por eso ha abordado con un método de ajuste de cuentas, una diferenciación política al interior del partido que requería la discusión política más amplia y el involucramiento de los partidos que defienden la refundación de la Cuarta Internacional. El Congreso no cumplió con su obligación de discutir las expulsiones porque ello lo hubiera obligado a reconocer esta crisis histórica y a caracterizar su contenido. Las expresiones del aparato como se apartaron en referencia a la tendencia o grupo de Altamira es la expresión vulgar de esta incomprensión política, por un lado, y de la adopción de una política liquidacionista del otro. Las expresiones señaladas se pueden encontrar en los textos del estalinismo rancio, el aparato que liquidó el primer Estado obrero de la historia. Cuando los elementos más representativos del aparato tuitean que la crisis del Partido Obrero obedece a que un 20% no acató las decisiones del 80%, dicen algo mucho más profundo que una mentira. Disimulan que se trata de una crisis histórica del Partido Obrero y un golpe a la vanguardia de los trabajadores para justificar una salida de aparato y convertir al Partido Obrero en una escuela de arribismo. Cuando impulsamos la formación del Frente de Izquierda, escribimos con claridad que se trataba de una experiencia oportunista, que debíamos atravesar en las condiciones políticas concretas con una política revolucionaria. Los acontecimientos demostraron el acierto de la decisión, porque, por un lado, representó la posibilidad de un mayor acercamiento a las masas, y por el otro nos permitió avanzar con un manifiesto político, en 2013, decididamente revolucionario. La conquista de posiciones parlamentarias reforzó, sin embargo, las tendencias oportunistas, no solamente en el Partido Obrero. El PTS, por caso, pasó del luchismo verbalmente antiparlamentario y de la oposición indiscriminada a cualquier planteo legislativo en el Parlamento
a un electoralismo y parlamentarismo sin límites, montado en un aparato mediático, o sea, una propaganda sin contenido estratégico ni socialista. Estos intereses sociales explican la estigmatización iniciada por el PTS y seguida por el aparato del Partido Obrero a las rebeliones populares, las caracterizaciones ambiguas sobre la decadencia del capitalismo y su tendencia a la bancarrota. El PTS describe esta adaptación parlamentaria al Estado como una guerra de posición, que se distingue de la guerra de movimiento. La terminología bélica disfraza la política práctica que se observa en forma cotidiana. No es casual que la tendencia haya sido convertida por estas corrientes de adaptación parlamentaria al Estado en la guardiana del templo del catastrofismo. Quien resumió en forma más grosera esta adaptación y por eso en forma más clara fue un dirigente del aparato que aseguró en 2 plenarios que para hacer la revolución se necesitan al menos 20 diputados, no 8.000 obreros organizados en forma política. No es casual entonces que el Congreso no haya hecho un balance de la trayectoria política que han tenido las conquistas de la izquierda en el movimiento obrero y en la clase obrera. Son, sin embargo, la referencia más sólida para construir un partido obrero. ¿Han avanzado? ¿Han retrocedido? La ausencia de este balance, que hubiera demostrado francos retrocesos y resultados menguados o desfavorables, es reemplazada por una reivindicación del plenario sindical combativo, que representa al aparato de la izquierda en el movimiento obrero, pero no a las masas de sindicatos y agrupaciones que se encuentran en ese plenario. No se ve a ninguna organización de izquierda reivindicando un crecimiento en el activismo, o, si lo hace, no consigue demostrarlo. O el reclutamiento en el proletariado no es más importante que una representación electoral, o que ésta debe servir para ese reclutamiento. Sea como fuere, la izquierda se encuentra en retroceso electoral a pesar de su despliegue mediático. Después de todo, si la expulsión de 1.200 militantes hubiera redundado en un gran reclutamiento en el activo de la clase, podría llegar a encontrar una justificación, inclusive si fuera condicional. Pero ocurre lo contrario, y esta crisis de reclutamiento no ha sido puesta a debate, pero será puesta inevitablemente. 1, por nuevas crisis en la izquierda, y 2, porque lo plantearán las camarillas políticas patronales en sus ataques a la izquierda. A cuenta de un mayor desarrollo que haremos próximamente, la afluencia de compañeros al polo obrero tendencia ha mostrado el carácter de aparato del polo oficial. La crisis del Partido Obrero es histórica, porque el Partido Obrero, a diferencia del conjunto de la izquierda, atravesó por medio de mayores desarrollos políticos la crisis de conjunto en la izquierda que desató la disolución de la Unión Soviética o las tentativas previas de adaptación democratizante, como lo fueron el Frente del Pueblo e Izquierda Unida. Es una crisis que se proyecta sobre toda la izquierda y sobre la vanguardia de la clase que había encontrado en el Frente de Izquierda de los Trabajadores y principalmente en el Partido Obrero una fuerte referencia política. Para la tendencia, la crisis histórica del Partido Obrero es una crisis de conjunto, por eso no pretende convertirse en un grupo más que libra su lucha particular, sino en una salida al pantano mortal del democratismo y la adaptación parlamentaria a la burguesía. La tendencia representa la continuidad histórica del Partido Obrero y de la lucha por la refundación de la Cuarta Internacional.